Bueno, pues hoy tenemos una reflexión. Eh, la he titulado ¿Y si yo te dijera que tenemos 7 sentidos? Desde siempre que hemos hablado de nuestros 5 sentidos, pero reflexionando un poco, a mí me parecen 7. Veamos, los sentidos pueden tener un órgano que nos informa del exterior. Los ojos, el oído, la nariz, el paladar y la piel. Son los órganos que nos informan desde fuera para saber dónde estamos, nos ubican. En definitiva, son los órganos los que nos envían la información al cerebro. No obstante, hay por ahí otro sentido que cabría que considerar. Se trata de la emoción. Vamos a considerarlo como un sentido, aunque no vislumbremos órgano alguno que nos lo haga percibir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que quien lo percibe es el centro de nuestra maquinaria, el cerebro, el lugar donde se controla todo el cuerpo. Además, para que surja la emoción, interviene más de un órgano, la vista y el oído, y quizás algún que otro sentido más. En algún momento, estos órganos puede que se confabulen y envíen a nuestro cerebro un mensaje que acabará convirtiéndose en una respuesta exterior, en la emoción. El mensaje llega al cerebro, que responde con una explosión en el pecho que incluso llega a la cabeza coloreándonos la cara. ¿Podemos considerar la emoción como un sentido? Tengamos en cuenta que no tiene un órgano, sino 2 o más, procesados por el capitán de nuestro cuerpo. Como todos los sentidos, acabará convirtiéndose en una respuesta de nuestro cuerpo a una información proveniente del exterior. Tenemos además el séptimo. Este sentido es la intuición. También como lo anterior, aparentemente no tiene órgano, pero utiliza 2 o más para enviar la información al cerebro. Lo que ocurre en este es distinto al anterior. No es el cerebro quien lo procesa solo, sino que interviene otro órgano que hemos ido creando desde que nacemos, la mente. Este órgano, por más intangible que sea, existe. Es la cuna de nuestro ego, de nuestra identidad. El cerebro es la máquina, es quien regula todo el proceso de nuestro cuerpo, pero sirve de base para crear la mente, un conglomerado de nuestras vivencias. El cerebro recoge todo lo que nos ocurre y lo acabamos situando en un lugar distinto, aunque dentro de él. Sí, sé que es difícil de imaginar, pero si vamos a fondo, seguro que lo acabamos viendo. La intuición es el sentido por antonomasia donde las personas nos dirigimos para obtener nuestra realidad subjetiva. Hay que ver la diferencia El cerebro ya está, mientras que las vivencias las vamos añadiendo. Se trata de una historia personal única. Un hecho lleva a otro, una vivencia a otra, una acción a otra acción. Cada una de ellas va a servir de referencia para entender las próximas. Se va desde lo más sencillo a lo más complejo. Ninguna cosa nueva aparecerá en nuestra vida que no sea referida a las anteriores. Referenciamos, comparamos y ubicamos, y esto nos sirve para el próximo paso. Todo el edificio de nuestra personalidad está basado en los hechos del pasado y se ha ido conformando poco a poco, desde el latido del corazón de nuestra madre, pasando por el malestar al salir del líquido amniótico, acompañado de la explosión del respirar que nos produce malestar y llanto. Llegarán los recuerdos explícitos, los amores, las frustraciones, todo eso irá conformando el ego. Ese pozo que se va conformando somos nosotros, somos nuestra conciencia, es como vamos dándonos cuenta de que somos. De ahí surge aquello que llamamos intuición, que no es más que el resumen del resumen de todo aquello que ha ido acumulándose en nuestro interior, que nos ha pasado, que nos sirve de referencia y que llamamos el séptimo sentido. Intuición, séptimo sentido, corazonada, no son más que formas de referirnos a un sustrato, un pozo o un residuo que queda en el cerebro y que activa
en un momento determinado, que se activa en un momento determinado. Podría ser que en algún momento aceptáramos lo expuesto y entonces ello supondría pasar de los 5 sentidos habituales a los 7. ¿Te parece interesante? Ten en cuenta que nuestro cerebro continúa siendo aún nuestro gran desconocido, incluso para la ciencia.